Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido a un nuevo video en el que vamos a aprender a cómo usar el comando neguser en Windows usando el símbolo de sistema. Hace poco hice un video, pero no muy en detalle, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a abrir una nueva ventana y vamos a escribir smd y lo vamos a ejecutar, que sería el símbolo de sistema, como correrlo como administrador. ¿Ok? De la ventana, recuerda que tienes que estar como administrador, es decir, Windows System 32. Voy a hacer un poquito eso, creo que ahí está bien. Ok, básicamente neguser en Windows nos sirve es una herramienta muy útil para manejar usuarios locales, cuentas de usuarios locales, permitiendo a los administradores, por ejemplo, agregar, modificar usuarios, detalles de usuario, a eliminarlos, colocarles el nombre, activarlos, desactivarlos, agregarlos al dominio. Y vamos a ver un poco de esos usuarios a detalles, cómo podemos hacerlo. Ok, para comenzar, lo primero que vamos a escribir es neguser y vamos a presionar Enter. En este momento yo tengo mis usuarios, que serían estos de aquí, básicamente. Así que podemos usar CLS o Clear. Ahorita no recuerdo cuál es para Windows porque tengo el subsistema de Linux activado. Pero puede ser Clear o SLS en Windows para borrar y limpiar la consola. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Vamos a crear neguser. Vamos a ponerles un nombre, no sé, puede ser testname, por decir el nombre del usuario, testname, y /add. ¿Ok? El comando se ha ejecutado exitosamente, así que vamos a volver a ejecutar neguser para listar todos los usuarios y podemos ver que se ha creado un nuevo usuario que es el testname. Si queremos ver a detalle este usuario, específicamente ese usuario, podemos ejecutar el siguiente comando, neguser, ¿verdad? Y testname, que sería el nombre que le hayas puesto tú, tienes que filtrar por ese usuario. Y vamos a presionar Enter. ¿Ok? Aquí nos va a salir una cantidad de detalles como el username, el full, el nombre completo, si tiene algún tipo de comentario, si está activa la cuenta, que por defecto es yes, que es decir que si está activa, la cuenta nunca expira, como el último password seteado, si puede, el usuario mismo puede cambiar el password, está como sí. Los workstation allowed, que serían los espacios de trabajo permitidos. Ok, vamos a ahora ver en detalle porque podemos cambiar el usuario, podemos cambiar la contraseña del usuario, cosas que no hicimos, solamente agregamos. Pero podemos agregar un nuevo password, una nueva contraseña al usuario. Así que voy a usar las flechas en mi teclado para regresarme y voy a colocarle nuevo password a ese testname. Oh, el comando se ha ejecutado exitosamente. Voy a limpiar un poco la contraseña. Ok, ya ejecuté el nuevo password. Decía, ejecuto testname. Nada ha cambiado, pero ahora vamos a usar algunos otros comandos que nos ofrece, algunos parámetros para filtrar. Y el primero va a ser activar, vamos a desactivar el usuario. Ahorita sale como activo. Así que voy a limpiar la consola y voy a poner neguser test. Oh, no, ahora no me acuerdo cuál es. Ok, testname. Neguser testname. Neguser testname y vamos a pasar el parámetro active y vamos a decirle no. Dos puntos, no. Ejecutamos. Limpiamos. Bueno, no voy a limpiar, voy a poner el user testname y debe salir que la cuenta no está activa. Podemos regresar y podemos ahora decirle yes y, y vamos al comando se ejecutó exitosamente. No sé por qué se me pierde, qué raro, un efecto raro que está haciendo y aquí está otra vez la cuenta activa. Ok, voy a ahora voy a limpiar un poco aquí, voy a usar neguser y tengo el testname y lo que voy a usar es neguser
para decirle al usuario si puede él cambiar la cuenta por sí mismo o no. Entonces, creo por defecto, si pongo testname, tengo que el usuario puede cambiar la contraseña, pero yo quiero agregar que no la va a cambiar. Entonces, voy a darle next user testname, que sería el nombre de mi usuario, y voy a pasar el parámetro password chain, que sería abreviado CHG, dos puntos, y está actualmente como si lo puede cambiar y yo le voy a pasar no. ¿Qué efecto tan raro hace? Ok, el comando se ha ejecutado exitosamente y voy a devolverme y ejecutar el detalle de usuario y aquí está. Ahora el usuario dice que no lo puede cambiar. Antes decía que sí lo puede cambiar. Entonces lo voy a dejar así. Vamos a limpiar un poco la consola. Voy a seguir ahora, ya hicimos el de activo, el de password change, el de cambiar la contraseña. Ahora quiero que veamos testname. Quiero agregarle un nombre a mi usuario que no lo he hecho. Solamente tengo el username. Ahora voy a usar el full name. Entonces para eso tengo que pasar el parámetro nextuser a testname, testname slash full name, dos puntos y entre comillas escribir, no sé, nombre, test nombre para diferenciar o ya, sí, test nombre. Comando se ejecutó, aquí no, aquí como ven hay un espacio, no hay nada. Y voy a ejecutar usernet testname. Next user es la cosa. Y ahora aquí tengo el full name test nombre. Ok. Esos son varios comandos a detalle. El último que voy a usar es nextuser para eliminar el testname user que yo he creado. Así que adelante, tú puedes pausar el video y hacerlo por ti mismo. Le voy a ejecutar nextuser testname slash delete. Y debería estar eliminado. Así que eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y si te está sirviendo este video, comenta, dale me gusta y nos vemos hasta la próxima. Y que les vaya bien.